Y si te dijera que en México hay pueblos mágicos, con su letrerito oficial, su plaza empedrada y su iglesia de siglos, donde puedes comprar casa por menos de lo que cuesta un coche nuevo de agencia? Sí, ya sé. Suena a esos videos de vive en un pueblo mágico por 4 pesos donde luego ves que el güey está rentando un cuartito sin agua caliente y le llama experiencia auténtica. Te están vendiendo romanticismo barato, ¿no? Pues no. Resulta que Puebla tiene 10 pueblos mágicos oficiales. Y mientras todos se pelean por un departamento en Cholula o una casita en Atlixco, que ya cuestan lo que cualquier colonia decente de la CDMX, hay pueblos mágicos en el mismo estado donde nadie está comprando, nadie está peleando, y las casas llevan años esperando a alguien que llegue con escrituras en mano. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de Puebla donde las casas están tan baratas que vas a pensar que algo está mal. Y sí, algo está mal. Siempre hay algo. Pero hoy te lo voy a decir todo, sin endulzar nada, para que tú decidas con los ojos abiertos. Porque esto no es para chavos que quieren el pueblo mágico de Instagram con su café de especialidad y su mercado de artesanías los fines de semana. Esto es para gente que ya trabajó, que ya se cansó de pagar renta eterna y que entiende que tener casa propia a veces significa sacrificar el Oxxo a la vuelta de la esquina. Y si te quedas hasta el final, te voy a decir cuáles de estos lugares todavía tienen tiempo antes de que lleguen los mismos que ya arruinaron Cholula y Atlixco. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, el asunto es este, Puebla no es una ciudad, son 10 mundos distintos metidos en un solo estado. Tienes la Sierra Norte con sus pueblos de neblina y café. Tienes el Valle de Puebla con su industria y su tráfico. Tienes la Mixteca semiárida donde el calor pela y los jóvenes llevan décadas yéndose al norte. Y tienes pueblos mágicos regados por todo ese territorio, algunos ya descubiertos y arruinados de precio, y otros que siguen ahí, tranquilos, esperando. Atlixco ya está entre los 50 municipios con vivienda más cara del país, según datos del ITESO de principios de 2026. San Andrés Cholula tiene el metro cuadrado más caro del estado. Y Puebla capital ya no es la opción barata que era hace 10 años. Pero el estado tiene 217 municipios. Y en la mayoría de ellos, nadie está comprando nada. Vamos con el primero. 1. Tlatlauquitepec, Puebla, Tlatlauquitepec. Sí, se escribe como suena, y sí, está en Puebla. Está en la Sierra Nororiental del estado, a unos 180 kilómetros de la capital poblana y a unas 3 horas en coche por carretera federal. Tiene alrededor de 45,000 habitantes en todo el municipio, aunque la cabecera es mucho más chica. El clima es de esos que o te encantan o te espantan. Frío casi todo el año, neblina constante, lluvia seguido, y una vegetación verde que no se acaba. Si conoces la Sierra Norte de Puebla, te puedes imaginar el ambiente. Si no la conoces, piensa en un pueblo de montaña donde el cielo rara vez está despejado del todo y donde en diciembre te pones 2 suéteres aunque sean las 3 de la tarde. Es pueblo mágico desde 2015. Y ahí está el detalle interesante. Tiene la denominación, tiene el letrerito, tiene su plaza y su iglesia, pero no tiene los precios inflados que vienen con esa etiqueta en otros lugares. ¿Por qué? Porque está lejos. Porque la carretera para llegar no es precisamente una autopista de cuota cómoda. Porque los turistas que van de paso rumbo a Cuetzalan o a las cascadas de la zona y no se quedan. Y porque la economía local sigue siendo de pueblo serrano. Café, frutas, algo de ganadería, y mucha gente que trabaja en Jalapa o en Puebla capital y regresa los fines de semana. Todo eso junto significa que el mercado inmobiliario ahí es prácticamente inexistente en plataformas digitales, lo cual no quiere decir que no haya casas. Quiere decir que las casas se venden de boca en boca, con el vecino que conoce al dueño, con el notario del pueblo que sabe quién quiere vender. Según comparativas de plataformas de renta y análisis de costo de vida de mediados de 2025, Tlatlauquitepec figura como el municipio más económico para vivir en todo el estado de Puebla. Las rentas de casas en la cabecera municipal andan entre 4,500 y 7,000 pesos al mes por una casa de 2 o 3 recámaras con jardín. En compra, si llegas con tiempo y preguntas bien, puedes encontrar casas habitables por entre 350,000 y 650,000 pesos.
No son palacios, pero son casas de verdad, con escrituras, con servicios básicos funcionando, en un pueblo mágico oficial. Los servicios están: centro de salud, farmacia, mercado, tortillerías, escuelas hasta preparatoria. Internet llega por Telmex en el centro, aunque en las orillas del municipio vas a depender de Starlink. Hay señal de telefonía, no perfecta pero funcional. El banco más cercano con sucursal completa está en Teciutlán, a unos 40 minutos. Las advertencias son claras y hay que decirlas desde ahorita: el frío y la humedad no son broma. Si tienes problemas de huesos, de articulaciones, o simplemente eres de los que el frío los pone de malas, este lugar no es para ti. La neblina puede ser bonita los primeros días y desesperante después de un mes. Y el aislamiento es real: no hay Soriana, no hay Liverpool, no hay cine. Hay pueblo, mercado y tranquilidad. Si eso es lo que buscas, Tlatlauquitepec puede ser exactamente lo que necesitas. Esto es para jubilados o pensionados que quieren bajo costo de vida, naturaleza y silencio de verdad. No es para quien necesita ciudad cerca ni para quien no tolera el clima frío y húmedo. Vamos con el segundo lugar, este sí con mejor conectividad pero igual de ignorado por el mercado inmobiliario. 2. Huauchinango, Puebla. Huauchinango tiene unos 90,000 habitantes en el municipio. Está en la Sierra Norte de Puebla, a unos 168 kilómetros de la capital del estado y a 2 horas y media de la Ciudad de México por la autopista México-Tuxpan. Es también pueblo mágico, desde 2012, y es famoso principalmente por una cosa: el Festival de las Flores que se celebra cada año en febrero o marzo y que jala turistas de toda la región. Fuera de ese festival, Huauchinango es un pueblo serrano tranquilo, con mercado, con plaza, con su iglesia y con un clima fresco que se agradece todo el año. Aquí está la oportunidad que poca gente ve: Huauchinango está a menos de 3 horas de la CDMX. Eso significa que si trabajas remoto o si tienes familia en la capital y quieres visitarlo seguido, la distancia es manejable. Y sin embargo, los precios de vivienda ahí no reflejan esa conectividad para nada. Mientras en pueblos del Estado de México o de Morelos a distancia similar los precios ya se dispararon por la demanda de gente que huye de la capital, Huauchinango sigue relativamente ignorado porque la ruta va hacia el norte, hacia la Huasteca, y no es el destino, sino el camino hacia otros lugares. En renta puedes encontrar casas de 2 y 3 recámaras por entre 5,000 y 9,000 pesos al mes, dependiendo de la colonia y el estado del inmueble. En compra, el rango más común en plataformas inmobiliarias anda entre 600,000 y 1,200,000 pesos por casa con escrituras y servicios completos. Hay opciones más baratas si buscas directo con particulares en colonias alejadas del centro. Servicios tiene de sobra para ser pueblo serrano: hospital del IMSS, clínicas del sector salud, sucursales de BBVA y Banorte, bodega Aurrerá, farmacias de cadena, escuelas hasta universidad. El internet por Telmex funciona bien en el centro y en las colonias principales. La carretera México-Tuxpan pasa cerca y eso garantiza que el acceso a la ciudad no sea el martirio que es en otros lugares de la sierra. La advertencia principal aquí es el clima: llueve mucho. La Sierra Norte de Puebla es de las zonas con mayor precipitación del país. Si la temporada de lluvias en la CDMX ya te parece pesada, en Huauchinango es eso multiplicado por 2, de mayo a octubre. También hay niebla frecuente en invierno. Y aunque la conectividad con la CDMX es su mayor ventaja, esa misma carretera puede volverse complicada en temporada de lluvias por derrumbes y neblina cerrada. Esto es para trabajadores remotos mayores de 50 que quieren salir de la ciudad sin perder del todo la conexión con ella. Para jubilados que tienen familia en la CDMX y quieren estar a distancia razonable. No es para quien necesita clima seco ni para quien no tolera la lluvia constante. ¿Y la siguiente opción? También está en la sierra, también es pueblo mágico, pero con una personalidad completamente distinta. 3. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, Zacatlán. El nombre completo es Zacatlán de las Manzanas, y eso ya te dice mucho de lo que es el lugar: un pueblo serrano donde la manzana, la pera y la sidra son el centro de la vida económica y cultural. Está en la Sierra Norte de Puebla, a unos 190 kilómetros de la capital del estado, y a poco más de 3 horas de la CDMX. Tiene alrededor de 75,000 habitantes en el municipio.
Es pueblo mágico desde 2011 y tiene fama bien ganada de destino de fin de semana. La gente va a comprar sidra, a ver los relojes de flores del jardín principal que son su sello más conocido, a comer truchas, y a caminar por el centro histórico que está bien conservado. Y ahí está exactamente el detalle que lo hace interesante para este video. Zacatlán tiene fama de fin de semana pero no tiene gentrificación de tiempo completo. Los turistas llegan el sábado y el domingo, compran su sidra, se toman su foto con los relojes de flores, y se regresan. Entre semana, Zacatlán es simplemente un pueblo serrano donde la gente vive, trabaja y va al mercado. Y eso significa que el mercado inmobiliario no se ha inflado al ritmo que cabría esperar para un pueblo mágico con esa visibilidad. En plataformas inmobiliarias hay poca oferta listada, lo cual no significa que no haya casas disponibles, sino que el mercado ahí sigue siendo en gran parte informal y de trato directo. Lo que se puede encontrar en renta anda entre 4,000 y 8,000 pesos mensuales por casa de 2 o 3 recámaras. En venta, hay registros de casas en el centro histórico y colonias aledañas por entre 500,000 y 1 millón de pesos, con casos puntuales de propiedades más grandes por encima de ese rango. El inventario es limitado pero existe. Servicios disponibles, hospital general, centros de salud, mercado municipal amplio, sucursales bancarias, escuelas de todos los niveles, gasolineras. El internet funciona bien en la cabecera. La carretera hacia Tulancingo, hacia Huauchinango y hacia la capital poblana está en condiciones aceptables aunque es carretera de sierra, no autopista de cuota. La advertencia más importante en Zacatlán es el frío. Es de los pueblos más fríos de la Sierra Norte, con temperaturas que en enero y febrero pueden bajar de 0 grados en las noches. Si el frío de Tlatlauquitepec te pareció mucho, Zacatlán está en la misma liga. También hay que considerar que el turismo de fin de semana, aunque no ha gentrificado los precios todavía, sí genera cierta dinámica de precios elevados en restaurantes y negocios del centro durante esos días. Entre semana es otro mundo. Esto es para jubilados o pensionados que disfrutan el clima frío, que quieren pueblo con carácter propio y un poco de vida cultural sin pagar los precios de un destino turístico consolidado. No es para quien necesita calor ni para quien espera la infraestructura de una ciudad mediana. Ya vamos por casi la mitad. Ahora viene un lugar que es, en papel, el más espectacular de toda esta lista. Pero con una letra chica que hay que leer con mucho cuidado. 4. Cuetzalan del Progreso, Puebla. Cuetzalan es, hay que decirlo sin rodeos, uno de los pueblos más bonitos de México. No es hipérbole ni lenguaje de revista de viajes. Es un pueblo de montaña con arquitectura colonial bien conservada, calles empedradas con pendientes que te dejan sin aliento, niebla que entra entre los edificios como si fuera parte de la decoración, mercado indígena con totonacas y nahuas vendiendo huipiles y productos de la región, cascadas a menos de media hora, y una atmósfera que no encuentras en ningún otro pueblo mágico del país. Está en la Sierra Nororiental de Puebla, a unos 180 kilómetros de la capital del estado. Tiene alrededor de 50,000 habitantes en el municipio completo. Y aquí viene la pregunta que todo el mundo debería hacerse: si Cuetzalan es tan impresionante, ¿por qué no está inflado como Tulum, como Cholula, como San Miguel de Allende? La respuesta tiene un nombre: la carretera. Para llegar a Cuetzalan desde la capital poblana son entre 3 y 4 horas por una carretera de montaña que en varios tramos es de un solo carril, con curvas cerradas, precipicios a un lado, y que en temporada de lluvias puede cerrarse por derrumbes. No es una carretera de miedo exagerado, pero tampoco es un paseo. Eso ha funcionado durante décadas como filtro natural contra la masificación turística y contra la llegada de inversión inmobiliaria de gran escala. El resultado es que Cuetzalan sigue siendo accesible en precio de una manera que francamente no tiene lógica si lo comparas con su belleza y su fama. En renta, las plataformas que tienen algo listado muestran opciones desde 4,000 pesos mensuales, aunque la oferta formal es muy limitada porque el mercado sigue siendo mayormente de trato directo entre particulares. En compra, hay casas en el municipio por entre 400,000 y 900,000 pesos, con propiedades históricas en el centro que pueden estar por encima dependiendo del estado de conservación. Los precios de terrenos en las orillas del pueblo siguen siendo bajos en comparación con cualquier pueblo mágico de similar renombre en otros estados. Servicios. Clínica del IMSS, centros de salud,
mercado municipal operando todos los días, escuelas hasta preparatoria, algunas sucursales bancarias aunque limitadas, gasolinera. El internet en el centro del pueblo llega por Telmex aunque con velocidades que no van a satisfacer a quien trabaja con videoconferencias todo el día. En zonas más alejadas de la cabecera, Starlink es prácticamente la única opción viable. Las advertencias aquí son serias y hay que tomarlas en serio. Primero, la humedad. Cuetzalan es uno de los lugares más húmedos del estado, con lluvias prácticamente todo el año y una humedad relativa que afecta a todo, la ropa, los muebles, las paredes, la salud de personas con problemas respiratorios o reumáticos. Segundo, la carretera, que ya mencionamos, pero que en temporada de lluvias de junio a octubre puede significar días donde literalmente no puede salir del pueblo por derrumbes. Tercero, si necesitas atención médica especializada, el hospital general más cercano con capacidad real está en Zacapuastla, a 1 hora de camino serrano. Cuarto, la vida en Cuetzalan durante Semana Santa y puentes largos se transforma completamente porque el turismo llega en masa y los precios de todo suben. Esto es para jubilados o pensionados que valoran la belleza natural por encima de la comodidad logística, que no tienen condiciones médicas que requieran atención frecuente en hospital, y que entienden que vivir en un lugar hermoso a veces significa aceptar que llegar y salir no siempre es sencillo. No es para quien depende de movilidad constante ni para quien tiene problemas de salud que requieren especialistas cerca. Vamos con la quinta opción, y esta es diferente a todas las anteriores porque no es pueblo mágico pero tiene algo que ninguna de las anteriores tiene. 5. Tehuacán, Puebla. Tehuacán no es pueblo mágico. No tiene letrerito oficial ni plaza empedrada de postal. Es una ciudad de verdad, con unos 350,000 habitantes, industria, tráfico, semáforos y toda la infraestructura que viene con eso. Es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla después de la capital. Entonces, ¿qué hace en esta lista? Está aquí porque Tehuacán tiene algo que ninguno de los pueblos mágicos anteriores puede ofrecer, servicios de ciudad completos a precios de provincia olvidada. Y eso, para jubilados y pensionados que necesitan hospital con especialidades, farmacias de cadena, bancos, supermercados y una vida urbana funcional, vale más que cualquier plaza empedrada. Tehuacán está en el valle de Tehuacán-Cuicatlán, al sureste de la capital poblana, a unos 120 kilómetros por autopista de cuota. El clima es seco y cálido casi todo el año, con inviernos suaves y veranos calientes pero no húmedos. La ciudad tuvo durante décadas una industria textil y de maquila muy activa que generó empleo y crecimiento. Parte de esa industria se fue desplazando con los años, lo que dejó una ciudad con infraestructura construida para más demanda de la que existe hoy. Resultado: oferta de vivienda amplia y precios que no reflejan el tamaño ni los servicios que tiene. En renta puedes encontrar casas de 2 y 3 recámaras por entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales en colonias decentes. En compra, el rango más común anda entre 700,000 y 1,500,000 pesos por casa con escrituras, servicios y en colonias con infraestructura completa. Hay opciones por debajo de ese rango en colonias más periféricas. Para quien viene de pagar renta en Puebla Capital, Guadalajara o la CDMX, los números de Tehuacán producen una especie de vértigo matemático. Servicios: Hospital General del IMSS con varias especialidades, clínicas privadas, Soriana, Walmart, Chedraui, todas las cadenas de farmacia, bancos de todas las instituciones principales, escuelas de todos los niveles incluyendo universidad, cines, mercado municipal grande. El internet llega bien por fibra óptica de Telmex y otros proveedores en la mayor parte de la ciudad. La autopista a Puebla Capital está en buen estado y el trayecto son menos de 2 horas. Las advertencias son distintas a las de los pueblos de sierra. El calor seco de abril a junio es intenso, con temperaturas que rondan los 35 grados y que en las peores semanas se sienten más. Si vienes de vivir en clima templado o frío, el primer verano en Tehuacán puede ser un golpe. También hay que considerar que aunque la ciudad tiene buena infraestructura, algunas colonias periféricas tienen problemas de agua intermitente, algo común en ciudades medianas del sur del país. Y el aeropuerto más cercano con vuelos frecuentes es el de Puebla Capital, a casi 2 horas. Esto es para pensionados del IMSS o ISSSTE que necesitan servicios de salud accesibles y completos, que quieren vida urbana funcional sin pagar precios de ciudad grande y que toleran el calor seco.
No es para quien busca tranquilidad de pueblo ni para quien no aguanta el calor. La siguiente opción también está en el valle, también tiene buena conectividad, pero su ventaja principal es una sola, está a 40 minutos de la capital poblana y las casas siguen siendo accesibles. 6. San Martín Texmelucan, Puebla. San Martín Texmelucan tiene unos 160,000 habitantes. Está en el valle de Puebla-Tlaxcala, a 40 kilómetros de la capital poblana y a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. No es pueblo mágico tampoco, pero tiene algo que lo pone en esta lista por méritos propios. Es uno de los municipios mejor conectados del estado fuera de la capital, con carretera federal y autopista de cuota accesibles, y sin embargo sus precios de vivienda siguen siendo los de provincia tranquila. La razón de ese desfase es sencilla: San Martín Texmelucan vive a la sombra de la capital poblana. Todo el desarrollo inmobiliario, toda la inversión, todo el hype se ha concentrado en Puebla ciudad, en Cholula, en Cuautlancingo. San Martín está ahí, a 40 minutos, con mercado todos los días de la semana, con su propia dinámica de ciudad mediana y sin que nadie le ponga atención en términos inmobiliarios. Es el factor que puede determinar si tu vida en ese lugar funciona o se convierte en una pesadilla. En los lugares de sierra de esta lista, Tlatlauquitepec, Huauchinango, Zacatlán y Cuetzalan, hay clínicas del IMSS y centros de salud que atienden emergencias y consultas generales. Para especialidades, la referencia es a hospitales en Jalapa, Puebla capital o en la ciudad media más cercana, lo que puede significar entre 1 y 3 horas de traslado en carretera de montaña. Si tienes cardiólogo, oncólogo, nefrólogo o cualquier especialista que necesitas ver cada mes, ese traslado no es un inconveniente ocasional, es parte de tu vida cotidiana y hay que calcularlo. En los lugares de la Mixteca, Izúcar, Acatlán, Tepeji y Chautla, la situación es más limitada todavía. Los centros de salud atienden urgencias básicas, pero para cualquier cosa que requiera equipo especializado o médico de subespecialidad, el traslado a Puebla capital o a Izúcar de Matamoros es inevitable. Y en temporada de lluvias, cuando las carreteras pueden complicarse, ese traslado no siempre es inmediato. Si tienes derecho a biencia del IMSS o del ISSSTE, verifica antes de moverte cuál es la clínica o el hospital al que quedarías adscrito desde tu nuevo domicilio. En algunos municipios pequeños, la clínica local no tiene la capacidad de atender lo que necesitas y la referencia al hospital de zona puede implicar trámites adicionales. Infórmate con anticipación, no cuando ya estés instalado y necesites atención. Sobre el clima. Ya lo mencioné lugar por lugar, pero hay que decirlo de manera general porque es el factor que más gente subestima antes de mudarse. El clima no es decorado. El clima afecta tu humor, tu sueño, tu salud, tu consumo de energía eléctrica, el estado de tu ropa y tus muebles, y en casos extremos tu bienestar físico de manera directa. Si nunca has vivido en clima de sierra húmeda, no sabes cómo te va a afectar el frío constante y la humedad de Cuetzalan o de Tlatlauquitepec. La humedad penetra todo, las paredes desarrollan humedad, la ropa no se seca bien, los libros se ondulan, los aparatos electrónicos pueden resentirlo. No estoy exagerando. Es la realidad cotidiana de vivir en sierra húmeda y hay gente que se adapta perfectamente y gente que al tercer mes ya quiere regresarse. Si nunca has vivido en tierra caliente de la Mixteca, no sabes lo que es el calor seco de 40 grados durante meses. El cuerpo se adapta con tiempo, pero los primeros meses pueden ser duros, especialmente si vienes de clima templado. El consumo de electricidad por ventiladores y aires acondicionados en los lugares calientes puede ser un gasto mensual significativo que hay que incluir en el presupuesto real de vida. La recomendación práctica es esta: antes de comprar, renta. Pasa al menos 3 meses en el lugar que te interesa, preferentemente durante la temporada más extrema, que es verano en los lugares calientes e invierno en los lugares fríos. Si después de esos 3 meses todavía quieres quedarte, entonces compra con la certeza de que ya conoces lo peor que ese clima puede ofrecerte. Sobre el transporte. En todos los lugares de esta lista, sin excepción, necesitas coche. No hay Uber, no hay transporte público eficiente que te lleve a donde necesitas ir en tiempo razonable. Hay combis, hay camionetas de sitio, hay transporte colectivo hacia la ciudad más cercana, pero depender exclusivamente de transporte público en cualquiera de estos municipios limita tu movilidad de manera significativa.
Si no manejas o si por condición física ya no puedes manejar, tienes que resolver ese punto antes de decidir dónde vivir. No es imposible vivir sin coche en un pueblo pequeño si tienes todo cerca y tus necesidades de movilidad son mínimas, pero en cuanto necesitas ir al hospital, al banco en otra ciudad o hacer una compra grande, la dependencia de transporte ajeno se vuelve un problema real. Sobre el Internet. Starlink ha cambiado la ecuación de conectividad en pueblos pequeños de México de manera significativa. Antes de Starlink, trabajar remoto desde Chautla de Tapia o desde Tlatlauquitepec era prácticamente imposible con calidad suficiente. Hoy es posible, pero hay que entender qué significa eso en la práctica. Starlink funciona bien para navegación general, para streaming, para correo y mensajería. Para videoconferencias largas y continuas, para subir archivos grandes de manera frecuente, o para trabajo que requiere latencia muy baja, puede tener limitaciones dependiendo de la zona y las condiciones climáticas. En lugares con mucha nube y lluvia constante, como Cuetzalan o Tlatlauquitepec, la señal satelital puede interrumpirse durante las tormentas. No es algo que pase todos los días, pero hay que tenerlo en cuenta si tu trabajo depende de conectividad ininterrumpida. El costo de Starlink en México ronda los 800 a 900 pesos mensuales más el costo del equipo inicial que se paga una sola vez. Hay que incluirlo en el presupuesto mensual de vida si vas a depender de él. Sobre la integración a comunidades pequeñas. Este es el punto que más se subestima y que más problemas genera a la gente que se muda de ciudad a pueblo. Los pueblos pequeños tienen sus dinámicas propias, sus jerarquías sociales, sus costumbres y su manera de relacionarse que no funciona igual que en la ciudad. No es que sean hostiles con los foráneos, pero tampoco te van a recibir como si fueras uno más desde el primer día. Vas a ser el fuereño por un buen rato. Meses, quizás un año o más. Eso no es un insulto ni un rechazo. Es simplemente cómo funcionan las comunidades pequeñas donde todos se conocen desde que nacieron y donde un recién llegado es una novedad que genera curiosidad antes que confianza. La confianza se gana con tiempo, con presencia, con respeto a las costumbres locales y con disposición a participar en la vida del pueblo sin imponer los valores y hábitos de la ciudad. Lo que no funciona, y hay que decirlo claramente, es llegar a un pueblo pequeño con actitud de que vienes a mejorar las cosas o de que sabes más que la gente que lleva toda la vida ahí. Eso genera rechazo inmediato y sostenido. Lo que sí funciona es llegar con humildad, saludar a los vecinos, comprar en el mercado local, respetar los horarios y las costumbres del lugar y dejar que la integración ocurra a su propio ritmo. ¿Tú ya viviste en pueblo chico o siempre has sido de ciudad? Esa es una pregunta que vale la pena que te hagas con honestidad antes de tomar cualquier decisión. En renta, casas de interés social de 2 y 3 recámaras se encuentran entre 4.500 y 8.000 pesos mensuales. En compra, el rango más accesible anda entre 600.000 y 900.000 pesos para casas de fraccionamiento con escrituras y servicios completos. En colonias más céntricas o con casas más grandes el precio sube, pero sigue siendo notablemente inferior a cualquier municipio del área metropolitana de Puebla. Servicios. Hospital del IMSS, clínicas, mercado municipal que opera todos los días de la semana con fama regional, bodega Aurrerá, farmacias de cadena, bancos, escuelas de todos los niveles. El internet llega bien, la señal de telefonía es completa. Hay transporte público hacia Puebla capital con frecuencia alta, lo que significa que si no tienes coche, no estás completamente aislado. La advertencia principal aquí es el tráfico y la contaminación. San Martín Texmelucan está en la ruta de los tráileres que van de la CDMX hacia el sureste del país, y eso se nota en el ruido y en la calidad del aire de algunas zonas. No es el campo tranquilo ni el pueblo serrano. Es una ciudad mediana con todo lo que eso implica, incluyendo sus fricciones urbanas. También está la cuestión del mercado inmobiliario local. En algunas colonias periféricas la regularización de escrituras puede ser un proceso lento y burocrático. Esto es para trabajadores remotos o jubilados que quieren estar cerca de Puebla capital sin pagar sus precios, que necesitan buena conectividad, y que no les importa vivir en contexto urbano mediano en lugar de pueblo tranquilo. No es para quien busca silencio ni naturaleza. Ya vamos en 6. Las siguientes 3 son las opciones más extremas de la lista, las que tienen los precios más bajos pero también las condiciones más exigentes. Prepárate. 7. Izúcar de Matamoros, Puebla.
Izúcar de Matamoros. El nombre ya suena a lugar que nadie pela, y eso es exactamente lo que es dentro del radar inmobiliario del estado. Está en el sur de Puebla, a unos 100 kilómetros de la capital por carretera federal, en una zona de clima caliente y seco que forma parte de la transición entre el Valle de Puebla y la Mixteca. Tiene alrededor de 80,000 habitantes en el municipio. No es pueblo mágico, no tiene denominación oficial de ningún tipo, y eso en este contexto es precisamente su mayor ventaja. Izúcar tiene algo que ninguno de los lugares anteriores de esta lista tiene: aguas termales. A unos kilómetros del centro hay balnearios y zonas de aguas termales que han sido parte de la identidad de la región durante décadas. No es un atractivo menor. Para jubilados con dolores musculares, artritis o simplemente gusto por el agua caliente natural, tener termales a distancia razonable de donde vives no es un lujo menor. Y sin embargo, eso no ha sido suficiente para que el mercado inmobiliario de Izúcar despegue. ¿Por qué están baratas las casas ahí? Por la misma razón que en buena parte del sur de Puebla, la migración. La Mixteca poblana ha visto salir a sus jóvenes durante décadas, primero hacia la Ciudad de México, luego hacia Estados Unidos. En Izúcar y sus alrededores ese fenómeno es muy visible: adultos mayores que se quedaron, casas que construyeron los que se fueron con dólares enviados desde el norte, y un mercado de vivienda donde la oferta supera con creces a la demanda local. En compra, hay registros en plataformas inmobiliarias de casas desde 532,000 pesos, con opciones más comunes en el rango de 700,000 a 1,200,000 pesos para casas de 2 y 3 recámaras con escrituras y servicios. En renta el mercado es más informal, pero se pueden encontrar casas por entre 4,000 y 7,000 pesos mensuales. Los precios de terrenos en zonas cercanas a la carretera principal son también notablemente bajos comparados con cualquier municipio del norte del estado. Servicios disponibles: Hospital General del Sector Salud, clínicas del IMSS, Mercado Municipal, Bodega Aurrerá, farmacias de cadena, sucursales bancarias de las principales instituciones, gasolineras, escuelas de todos los niveles. El Internet por Telmex llega bien en el centro urbano. La carretera federal hacia Puebla capital está en condiciones aceptables y el trayecto son aproximadamente hora y media. Las advertencias son principalmente climáticas. Izúcar es caliente. No el calor húmedo de la costa, sino el calor seco del sur de Puebla que de marzo a junio puede ser brutal, con temperaturas que superan los 38 grados en los peores días. Si vienes de vivir en clima templado de la capital o en la sierra, ese calor puede ser un golpe serio que no hay que subestimar. El verano trae lluvias que alivian un poco la temperatura pero aumentan la humedad. También hay que considerar que aunque tiene servicios de ciudad mediana, Izúcar no tiene la infraestructura de Tehuacán ni la conectividad de San Martín Texmelucan. Para especialidades médicas más allá de lo básico, el hospital de referencia está en Puebla capital. Esto es para jubilados o pensionados que toleran el calor, que valoran tener aguas termales cerca y que buscan el precio más bajo posible dentro de un municipio con servicios urbanos básicos completos. No es para quien no aguanta el calor ni para quien necesita ciudad grande cerca. La siguiente opción baja todavía más el precio. Y sube todavía más las condiciones que hay que aceptar para vivir ahí. 8. Acatlán de Osorio, Puebla. Acatlán de Osorio es la cabecera de la Mixteca poblana. Está en el suroeste del estado, a unos 190 kilómetros de la capital por carretera, en plena zona semiárida donde la vegetación cambia completamente. Ya no hay pinos ni niebla de sierra, hay mezquites, nopales, cactus y un paisaje que en temporada de sequía se ve duro y reseco. Tiene alrededor de 35,000 habitantes en el municipio. El clima es caliente y seco casi todo el año, con inviernos suaves pero con heladas ocasionales en las noches de diciembre y enero, y veranos que pueden llegar a 40 grados. La Mixteca poblana en general, y Acatlán en particular, es la región más marginada del estado según indicadores del INEGI y del propio gobierno de Puebla. El índice de desarrollo humano de la zona es significativamente menor que el promedio estatal. La migración hacia Estados Unidos ha vaciado comunidades enteras durante décadas. Los jóvenes se van, los adultos mayores se quedan, y las casas que construyeron los migrantes con dólares enviados desde el norte están ahí, muchas de ellas parcialmente habitadas o directamente vacías, esperando. Ese vaciamiento demográfico es exactamente lo que hace de Acatlán la opción de precio más extremo de esta lista.
El mercado inmobiliario formal prácticamente no existe en plataformas digitales porque nadie está listando propiedades para venta masiva. Lo que hay se mueve de manera directa, de vecino a vecino, a través del notario local o del municipio. Sin datos formales verificables en plataformas, lo que sí es posible decir con base en la dinámica regional es que los precios de negociación directa para casas habitables en Acatlán están muy por debajo del promedio estatal. Terrenos y casas en estados intermedios de construcción que los migrantes dejaron a medias pueden conseguirse por valores que en cualquier otra parte del estado serían impensables. Servicios, centro de salud, clínica del IMSS regional, mercado municipal, algunas tiendas de abarrotes y farmacias, escuelas hasta preparatoria, gasolinera, cajero automático aunque con disponibilidad irregular. El Internet llega de manera irregular en el centro, y en zonas alejadas de la cabecera Starlink es la única opción real. La carretera hacia Puebla capital pasa por Izúcar de Matamoros y el trayecto completo son unas 3 horas. Hacia Guajuapan de León en Oaxaca son aproximadamente 2 horas. Las advertencias aquí hay que decirlas sin suavizar nada. Primero, el calor de la Mixteca es de otro nivel. No es el calor seco relativamente tolerable de Tehuacán. Es el calor semiárido del suroeste de Puebla que en abril y mayo literalmente pela. Segundo, el aislamiento es real y significativo. Si necesitas atención médica especializada, el hospital de referencia más cercano con capacidad real está en Izúcar de Matamoros o en Puebla capital, y ambos implican viaje largo. Tercero, la infraestructura urbana tiene limitaciones que en ciudades medianas ya no existen, agua que puede fallar, luz que se va con tormenta, calles sin pavimento en varias colonias. Cuarto, la vida social es muy limitada. No hay cine, no hay centro comercial, no hay opciones de entretenimiento más allá de las que ofrece un municipio pequeño con economía deprimida. Esto es para gente con pensión o ingreso remoto estable que quiere el precio más bajo posible y está genuinamente dispuesta a aceptar todas las condiciones que vienen con él. Para quien entiende que barato extremo significa sacrificio extremo. No es para nadie que necesite comodidades urbanas, atención médica frecuente o vida social activa. La siguiente opción es igual de extrema en condiciones pero tiene una particularidad que la hace única en toda esta lista. 9. Tepeji de Rodríguez, Puebla. Tepeji de Rodríguez es probablemente el lugar más desconocido de esta lista, incluso para gente que vive en Puebla. Está en la región de la Mixteca, al suroeste del estado, a unos 130 kilómetros de la capital por carretera. Tiene alrededor de 18,000 habitantes en el municipio completo, lo que lo hace uno de los más pequeños de esta lista. El clima es semiárido, caliente en verano y fresco en invierno, similar al de Acatlán aunque con algunas diferencias geográficas por su ubicación en la Cañada Poblana. ¿Qué tiene de particular Tepeji que justifica mencionarlo? 2 cosas. La primera es el precio. Es, junto con Acatlán, la opción de vivienda más accesible de todo el estado, con un mercado inmobiliario tan pequeño e informal que prácticamente no existe en plataformas digitales, lo que significa precios de negociación directa que no se ven en ningún otro municipio poblano con servicios básicos funcionando. La segunda es algo completamente inesperado. Tepeji de Rodríguez está sobre uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de México. Debajo de ese municipio semiárido y olvidado hay fósiles de tortugas, cocodrilos y fauna del Cretácico que han sido objeto de investigación científica durante décadas. No es un dato menor para quien valora vivir en un lugar con historia geológica extraordinaria aunque el municipio en sí no tenga el reconocimiento que merece. El mercado de vivienda en Tepeji funciona casi exclusivamente por trato directo. No hay desarrolladores, no hay inmobiliarias activas, no hay plataformas con inventario relevante. Lo que hay son casas de familias que se fueron al norte o a la ciudad, algunas en buen estado y otras necesitando trabajo, que se venden cuando alguien llega a preguntar con dinero en la mano. Los rangos de precio que se manejan informalmente en la región para propiedades habitables están por debajo de los 500,000 pesos en la mayoría de los casos, con terrenos disponibles a precios que en cualquier ciudad serían considerados simbólicos. Servicios, centro de salud básico, escuelas hasta secundaria en la cabecera, tiendas de abarrotes, tortillerías. Los servicios son limitados y hay que ser muy claro al respecto, Tepeji no tiene la infraestructura de Acatlán ni de Izúcar. Para cualquier necesidad que vaya más allá de lo más básico, hay que desplazarse.
El Internet es problemático fuera del centro y Starlink es prácticamente obligatorio para quien depende de conectividad. La carretera hacia Puebla capital pasa por Tepeji y conecta con la autopista en un trayecto de aproximadamente 2 horas. Las advertencias son las mismas que en Acatlán pero amplificadas, más pequeño, más aislado, menos servicios, mercado inmobiliario más opaco. Si Acatlán es la opción extrema de esta lista, Tepeji es la opción nuclear. El precio más bajo posible dentro del estado de Puebla con título de propiedad formal viene con el mayor nivel de sacrificio en términos de servicios, conectividad y vida social. Esto es para gente que de verdad quiere precio mínimo absoluto, que tiene coche propio, que no depende de servicios médicos frecuentes y que puede valerse por sí misma en un entorno rural pequeño. Para nadie más. Ya vamos en 9. El último lugar de la lista es el más caliente, el más olvidado, y tiene una característica geográfica que lo hace distinto a todos los anteriores. 10. Chautla de Tapia, Puebla. Chautla de Tapia está en la Mixteca poblana, en el extremo suroeste del estado, justo a orillas del río Nexapa antes de que éste se una al Atoyac. Tiene unos 20,000 habitantes en el municipio. El clima es de los más calientes de todo Puebla. Estamos hablando de una zona de tierra caliente donde las temperaturas en verano superan los 40 grados con regularidad y donde el invierno, que dura poco, es lo más parecido a un clima agradable que vas a encontrar ahí. Es una ciudad pequeña con vocación agrícola, conocida regionalmente por la producción de tamarindo, jamaica y otros cultivos propios del clima tropical seco. No es pueblo mágico, no tiene denominación oficial, y fuera de la Mixteca prácticamente nadie sabe que existe. Lo que hace a Chautla relevante para esta lista es la combinación de 3 factores que rara vez coinciden: precio de vivienda extremadamente bajo, ubicación sobre un río con agua disponible todo el año, y una cabecera municipal que a pesar de su tamaño tiene servicios básicos funcionando. El río Nexapa no es un detalle menor en una zona semiárida. Significa que hay agua, que hay vegetación riparia, que en las orillas del río el paisaje cambia completamente respecto al resto del municipio árido, y que históricamente eso ha sostenido una economía agrícola que mantiene al municipio con vida cuando otros de la Mixteca simplemente se vaciaron. El mercado inmobiliario en Chautla es, como en Acatlán y Tepeji, casi completamente informal. No hay inventario significativo en plataformas digitales. Lo que existe se mueve por trato directo, y los precios que se manejan regionalmente para casas habitables en la cabecera están en rangos que en el resto del estado serían impensables. Casas de mampostería con 2 o 3 cuartos, patio, y servicios básicos conectados pueden conseguirse por negociación directa en valores que difícilmente superan los 400,000 pesos en la mayoría de los casos, y hay propiedades más grandes disponibles por encima de ese rango dependiendo del estado y la ubicación. Los terrenos a orillas del municipio son todavía más baratos. Servicios disponibles: clínica de salud, escuelas hasta preparatoria, mercado municipal que opera varios días a la semana, tiendas de abarrotes, tortillerías, gasolinera. No hay sucursal bancaria con atención completa dentro del municipio. El banco más cercano con servicio integral está en Izúcar de Matamoros, a unos 50 kilómetros. El Internet es problemático. Telmex llega de manera irregular en el centro y Starlink es la solución práctica para quien depende de conectividad constante. La carretera hacia Izúcar de Matamoros está en condiciones aceptables y conecta con la autopista hacia Puebla capital en un trayecto total de aproximadamente 2 horas y media. Las advertencias de Chautla son las más contundentes de toda esta lista y hay que decirlas sin suavizar nada. El calor no es una incomodidad, es una condición de vida permanente. De abril a octubre, Chautla es un horno. Las noches refrescan algo gracias al río, pero los días son implacables. Si nunca has vivido en tierra caliente de verdad, no sabes lo que es levantarte a las 7 de la mañana y que ya haga calor, salir al mediodía y que el suelo queme a través de los zapatos, y acostarte por la noche con ventilador aunque ya sean las 11. Eso es Chautla de mayo a septiembre. El resto del año es tolerable y en diciembre y enero hasta agradable, pero hay que ser honesto sobre lo que espera los otros 8 meses. El aislamiento también es real. No hay entretenimiento más allá del que ofrece un municipio pequeño de economía agrícola. La vida social es el mercado, la plaza, las fiestas del pueblo y las visitas familiares. Si eso es suficiente para ti, bien. Si necesitas más estímulos, este no es tu lugar.
Esto es para gente que quiere el precio más bajo posible en el estado de Puebla, que tolera el calor extremo, que tiene ingreso estable de pensión o trabajo remoto, y que no necesita servicios urbanos más allá de lo básico. Para nadie que dependa de atención médica frecuente o que necesite conectividad de alta velocidad para trabajar. Es la opción más extrema de la lista, y lo es con todo lo que eso implica. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales dentro de un solo estado, con una diversidad brutal que va desde Sierra Neblinosa hasta Mixteca semiárida, desde pueblo mágico con plaza empedrada hasta municipio olvidado donde las casas se venden de palabra entre vecinos. Pero antes de que cierres este video, vendas lo que tienes y te aparezcas en Cuetzalan o en Acatlán con las maletas, necesitas escuchar esto. Porque lo que viene ahora es lo que nadie te dice en los videos bonitos de Vive Barato en México. Y si no lo entiendes bien desde ahorita, vas a cometer errores que pueden costarte caro, tanto en dinero como en calidad de vida. Empecemos por lo más importante. Sobre los trámites de compra. Comprar casa en municipios pequeños de Puebla no es más complicado que en Ciudad Grande, pero sí requiere más atención de tu parte porque hay menos gente vigilando el proceso por ti. En la ciudad tienes inmobiliarias, tienes notarios con oficina grande y personal, tienes sistemas digitales que facilitan la verificación. En Tepeji de Rodríguez o en Chautla, el proceso es más artesanal y eso exige que tú estés más al pendiente. Lo primero que tienes que verificar antes de dar cualquier anticipo o firmar cualquier papel es que las escrituras existan y estén en orden. Hay propiedades en municipios pequeños que llevan décadas sin actualizarse en el registro público de la propiedad. El dueño te dice que la casa es suya, y sí, probablemente lo es de facto, pero si las escrituras siguen a nombre del abuelo que murió hace 20 años, te estás metiendo en un proceso de regularización que puede tardar meses y costar dinero adicional que no tenías contemplado. Lo segundo es verificar que no haya adeudos de predial. En municipios donde la recaudación es irregular, es posible que una propiedad tenga años de predial sin pagar. Ese adeudo se transfiere al nuevo propietario si no se aclara antes de la compra. Pide al vendedor el comprobante de pago de predial al corriente antes de firmar cualquier cosa. Lo tercero es el agua. En algunos municipios de la Mixteca y de la Sierra, el servicio de agua no está a nombre del inmueble sino de la persona, o está conectado de manera irregular a la red municipal. Verifica que el servicio de agua esté regularizado y que el contrato pueda transferirse a tu nombre sin problema. Y lo cuarto, que parece obvio pero no siempre se hace, contrata a un notario de tu confianza, no necesariamente el que te recomienda el vendedor. En municipios pequeños, el notario a veces tiene relación personal con el vendedor y eso puede crear conflictos de interés que no te convienen. Si es posible, lleva tu propio notario o al menos verifica de manera independiente que el que vas a usar no tenga vínculos con la otra parte. Sobre la salud. Este punto es el más crítico para la audiencia de este video, y hay que hablarlo con toda la claridad posible. Si tienes más de 50 años, si estás jubilado, si tienes condiciones médicas crónicas que requieren seguimiento regular, el acceso a servicios de salud no es un detalle secundario.